Hola amigos, bienvenidos al video número 15 de su curso Excel para recursos humanos. En este video vamos a estar abarcando la segunda parte del punto correspondiente a formato condicional en Excel, válido desde la versión 2007 hasta la versión 2016. En el video anterior vimos dos primeros formatos condicionales, que fue el de resaltar regla de celda y el de barra de datos. Ahora vamos a utilizar otro formato condicional, pero usando el mismo ejemplo que tenemos de la nómina. Y ahora, fíjense, por ejemplo, yo quiero resaltar el sueldo del trabajador, el cual ya tiene un formato condicional de barra de datos. Y recuerden, para quitar un formato condicional de barra de datos debemos marcar las celdas, el cual tiene aplicado ya el formato previo. En este caso voy a seleccionar el grupo de valores de la columna sueldo, parándome, en este caso ubicándome en la celda J4 y presionando las teclas control mayúscula flecha abajo para marcar toda la columna, como atajo para seleccionar todas las celdas que tienen valores de esa columna sueldo. Nos vamos a ir a inicio, formato condicional, borrar reglas de la celda seleccionada, de esta manera que observen que ahora la columna sueldo no tiene ningún tipo de formato. Yo necesito ahora identificar por medio de un icono, por ejemplo, los trabajadores que tienen ciertos niveles de sueldo. Por ejemplo, los trabajadores que tienen un sueldo en diferentes rangos. Por ejemplo, trabajadores que devengan más de 20.000 bolívares. Yo quiero que aparezca, por ejemplo, una flecha que apunta hacia arriba. Los trabajadores que están en un promedio entre 15 y 20, que aparezcan con una flecha indicando media horizontal, que indique que es el promedio, que está en el promedio de sueldo. O los trabajadores que están hacia abajo, debajo del promedio, o sea que tengan menos de 15.000 bolívares, que aparezcan con una flecha que apunta hacia abajo indicando los diferentes niveles de sueldo de los trabajadores. Para eso marcamos la columna al cual le queremos aplicar el formato condicional, que es a los sueldos de los trabajadores, partiendo de la celda J4. Sombreamos toda la columna hasta la última fila de mi nómina, que llega hasta la fila 7857, y ahora vamos a proceder a aplicar el formato condicional de icono. En este caso nos vamos nuevamente a inicio, formato condicional, pero ahora usando la herramienta conjunto de iconos. Fíjense que el conjunto de iconos tiene diferentes categorías de iconos. Tenemos iconos direccionales, de formas, de indicadores y de valoración, cada uno con grupos de 3, 4 y hasta 5 iconos. ¿Ok? ¿Por qué tenemos diferentes cantidades de iconos? Va a depender de la cantidad de condiciones que queramos evaluar. Como me están diciendo que son 3 condiciones, personas que estén en el promedio de los sueldos, sueldos debajo del promedio o sobre el promedio. Podemos usar, por ejemplo, uno que en forma de flecha. Yo, por ejemplo, voy a escoger un conjunto llamado 3 triángulos. Fíjense que el triángulo hacia arriba me indica de que la persona está por encima del promedio. El rectángulo amarillo me indica que la persona está en el promedio, en sueldo promedio, y lo que estén en la flecha hacia abajo me indica que están por debajo del promedio. Okay, entonces el primer paso, aplicamos el conjunto de iconos que vamos a utilizar en este ejercicio, que sea este de acá. Ok, aún sin deseleccionar la columna, nos vamos nuevamente a la herramienta formato condicional para indicarle cómo se van a comportar los iconos. Para eso vamos a buscar la herramienta administrador de reglas que tenemos al final de la lista, administrar reglas. Y este nos lleva a una ventana llamada administrador de reglas de formato condicionales. Okay, aquí me indica cuál es el formato que tiene la tabla. Yo escojo específicamente el que quiero configurar, que es el de conjunto de iconos, y presiono doble clic. Esto me lleva a una segunda ventana que se llama editar reglas de formato. Y me dice que hasta ahora, por ejemplo, las celdas que van a aparecer con el triángulo hacia arriba son cuando los valores son mayores o iguales al 67% del valor mayor. Y cuando estén entre el 33 y el 67% va a aparecer media, y cuando estén por el 33% de los valores inferiores va a aparecer, en este caso, en rojo. Como me están indicando que es en base a un valor numérico, que es en base al sueldo que yo tengo que especificar, voy a cambiar el tipo de porcentual a número para los dos casos, número y número. Y ahora vamos a especificar cuáles van a ser las condiciones. Van a aparecer con el triángulo verde cuando el valor sea mayor o igual a 20.000. Colocamos el valor 20.000. En este caso es un valor que me están indicando para esta condición. Y el siguiente nivel, que va a ser los sueldos promedios, son las personas que ganan entre 15.000 y 20.000, y entre 15.000 y 20.000. Ok, automáticamente él asume ya para la siguiente condición, para las líneas en naranja o la rectángulo en naranja, que es el rango de valores que están entre 15 y 20, solamente tengo que suministrarle cuál es el nivel inferior. Ok, me dice que el valor inferior, fíjense que sería entonces entre 15.000, mayores o iguales a 15.000, y el valor menor a 20.000, siendo los sueldos superiores los que sean mayores o iguales a 20.000.
por defecto él toma la condición de rango superior, que sería menores a 20.000, y yo le suministro el tope inferior, que serían hasta 15.000. Y por defecto aparecerá en rojo todos los que estén por debajo de 15.000. Cuando el valor sea menor a 15.000, fíjense, automáticamente se actualiza. Y aquí tenemos las tres condiciones. Aparece en verde cuando el valor es mayor o igual a 20.000, el sueldo. Si el sueldo está entre 15.000 o menor a 20.000, aparece en naranja. Y si está por debajo de 15.000, va a aparecer en rojo. E inclusive puedo combinar los iconos. Fíjense que yo puedo escoger un icono para cada condición. Es posible que yo para valores medios no quiero el rectángulo, sino que quiero otro valor. Puedo colocar, por ejemplo, en este caso, un triángulo que me indica que este es el valor promedio. O puedo escoger otro tipo de icono. Por ejemplo, este puede ser uno de flecha, una flecha horizontal que me indica que esto está en el promedio. O volverlo a reversar en este caso al valor que tenía, que era el guión amarillo. Luego le indicamos aceptar y esto nos lleva a la ventana principal. Antes de irle a aceptar, vamos a aplicar los cambios para esa columna, aplicar y aceptar. Y observen ahora cómo yo puedo verificar cada uno de todos los trabajadores con un icono. Observen acá entonces el icono que se genera, por ejemplo, y verifiquemos cuándo aparecen. Dice que esta persona que gana 23.000 bolívares está por encima del tope, ¿verdad? O sea que está por encima del promedio. 14.000 está por debajo de 15.000, por eso aparece en rojo. Y 15.000, 164 está en un rango entre 15 y 20.000. Y observen entonces que ustedes pueden observar el nivel de sueldo de los trabajadores rápidamente con un icono. Inclusive también podemos filtrar por icono. Fíjense, si vamos al filtro de sueldo, puedo filtrar ahora por un icono. Quiero ver todo un reporte de todos los trabajadores que están en el sueldo, en el promedio de los sueldos entre 15 y 20.000. Acá los tenemos. De hecho, fíjense que puedo usar condiciones, en este caso para los iconos como filtro, y también puedo filtrar entonces todas las personas que tienen un sueldo promedio y una antigüedad en la empresa entre 0 y 5 años. Por ejemplo, puedo hacer diferentes condiciones. Aquí tenemos entonces las personas que laboran en la empresa con un sueldo promedio entre 15 y 20.000 bolívares, que tienen entre 0 y 5 años de antigüedad y que están en la sucursal, por ejemplo, que están en la sucursal de Caracas, por ejemplo, están en la sucursal de Caracas, aceptar, ya que tenemos entonces reporte de los trabajadores que están en la sucursal de Caracas, que tienen entre 0 y 5 años en la empresa y que están, sus sueldos que están en los niveles de los sueldos promedio. Y aparte de eso, que sean de sexo, por ejemplo, de sexo masculino. Aquí tenemos entonces reporte, fíjense que cumple con esas condiciones, será este grupo de trabajadores que tenemos acá. Y con esto vimos un primer ejemplo de un formato condicional usando conjunto de iconos. Recuerden que una vez que emitamos el reporte o mostremos la consulta, podemos mostrar el 100% de la información. Si nos vamos a datos, en las opciones de ordenar y filtrar, marcamos la opción borrar y él automáticamente quita la condición del filtro y me muestra el 100% de la información. Y observen ahora que nuestro reporte tiene un formato condicional para la edad en formato de barra, un formato condicional de conjunto de iconos y también uno de barra de datos para los años de la empresa. Se observen cómo podemos utilizar estas herramientas para mostrar rápidamente algunos valores que queramos resaltar dentro de nuestro reporte. Y bueno, amigos, espero que puedan poner en práctica este primer ejemplo de formato condicional de conjunto de iconos. Y recuerden que posteriormente es posible que requeramos estas herramientas para un ejercicio integral que vamos a estar avanzando y que tenemos por sentado de que ya manejamos medianamente esta herramienta específica dentro de Excel. Bueno, amigos, que tengan un feliz día.